por la definición de presión y, digamos, al despejar fuerza nos vamos a dar cuenta que al otro lado la fuerza resultante es mayor debido a que el área incidente es mayor. Entonces ahí es donde se puede dar, digamos, que usted levante el objeto pesado al otro lado y, digamos, la relación que tiene con la parte estática. ¿Listo? Esa era como la explicación de pronto más clara, diría yo. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si tienen preguntas con lo de las escalas de presión o algo de lo que hayamos visto hasta ahora, del cambio de la presión con respecto a la altura o, sí, o porque de manera horizontal no cambia. No, bueno, entonces vamos a mirar acá para que afiancemos a ver de pronto qué se me ha escapado. Antes de que miremos la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Listo, entonces, como les decía, estática de fluidos, estudiamos fluidos en reposo, no hay movimiento como tal. Ya lo que hablamos de la presión, ¿cierto? Entonces, digamos que la presión está asociada a una fuerza por unidad de área, ¿cierto? Esa fuerza se distribuye de manera uniforme sobre el área incidente. Bueno, aquí está un poquito lo que le explicaba, lo que estamos hablando acá. En el caso de los fluidos, entonces vamos a tener que realmente, entonces, la presión va a depender de la posición, ya lo acabamos de recordar nuevamente, va a depender netamente de la posición vertical, de la profundidad. Estas son las escalas o las unidades para medir presión. Lo pueden utilizar acá en esta tabla cualquiera, ya ustedes están muy familiarizados con muchas: atmósferas, Torricelli, milímetro de mercurio. Estas son menos usadas, pero también hay información, pues, en algunos problemas se colocan, y cuáles son las equivalencias. Newton sobre metro cuadrado, que es Pascal, bar, en general las más comunes, pues bares, pascales, atmósferas son como las más usadas. Torricelli y milímetros de mercurio, pues también se utilizan, pero digamos no son las más usadas. Hay algunos instrumentos para medir presión que median la presión atmosférica utilizando como referencia un fluido estancado que era mercurio. Entonces de ahí fue que salió en milímetros de mercurio, de esa unidad, porque se tenía el barómetro, que es un instrumento para medir la presión atmosférica. Había una columna y esa columna tenía ahí estancadito en reposo mercurio. Entonces cuando se abría la atmósfera, pues iba a haber un desplazamiento del mercurio debido a la presión. Entonces se expresaba esa presión atmosférica en milímetros de mercurio, es decir, la altura que alcanzaba la columna de mercurio. Por eso es que hay unas unidades de presión que se llaman milímetros de mercurio. En el laboratorio de Unitarias hay un barómetro que es así, algo así, que mide la presión atmosférica. Entonces por eso es que esto es mercurio, entonces por eso es que sale, digamos, esa unidad de ahí fue donde se derivó los experimentos de Torricelli, que fueron los encargados de evaluar esta parte de estática. De ahí fue que salen estas unidades, que no son tan comunes, pero que son como desde mucho tiempo atrás vienen, ¿cierto? ¿Y cuáles son las equivalencias? Lo que hablábamos de las presiones, entonces lo que les decía ahora: presión absoluta, la que es medida desde el cero absoluto; presión relativa o manométrica, que bueno, digo lo mismo, que es la misma manométrica, que es la que se mide tomando como referencia la presión atmosférica. Esto acá no le paren bolas que diga nivel del mar, sino que sin importar cuál es la presión atmosférica, esa va a ser mi referencia, ¿cierto? Presión de vacío o negativa, toda presión que esté por debajo de la atmosférica, lo cual no quiere decir que sea por acá por debajo del cero absoluto, no, quiere decir que es menor a la atmosférica, por eso la llamo negativa o de vacío, pero no quiere decir que sea como tal su valor real sea negativo, ¿cierto? Y presión positiva, toda presión que esté por encima de la atmosférica, si estoy trabajando en esa escala atmosférica o relativa. Y si es en escala absoluta, siempre todas las presiones van a ser positivas, ¿cierto? En escala absoluta. Que esta, por ejemplo, incluye la presión de vapor, siempre va a ser reportada en escala absoluta. Las ecuaciones de estado, siempre que trabajan con gases, se trabajan en escala absoluta. Acá no puedo expresar eso en presiones
manométricas o relativas. Listo, ya con esto nos vamos a familiarizar más cuando estemos realizando problemas que tienen que ver con fluidos en movimiento y la ecuación de la aplicación de Bernoulli, que vamos a ver que cuando estemos diciendo que un fluido se descarga a la atmósfera o que un tanque está abierto a la atmósfera y la presión es atmosférica, lo hacemos en escala manométrica y al hacerlo en escala manométrica, esa presión atmosférica sería cero, ¿cierto? En vez de colocar ahí y reemplazar el valor de la presión en el sitio donde esté el tanque, ¿no? ¿Cierto? Eso es como por facilidad. Y porque los instrumentos como los manómetros y esos están, digamos, como el nombre lo dice, en escala manométrica y lo que hacen es medir la diferencia de presión del proceso con la presión atmosférica o la presión externa. Las mismas definiciones, la definición que les decía de presión de vacío, que era la pregunta que hacía Brian. Listo. Todo eso que hemos hablado, básicamente lo que tiene que ver con la variación de la presión con respecto a la posición, ¿cierto? A la altura, en un fluido que se encuentra en reposo, lo podemos resumir en una ecuación que se llama la ecuación fundamental de la estática de fluidos o ecuación fundamental de la hidroestática, que básicamente es esta ecuación diferencial que aparece acá. Que básicamente es esta ecuación que aparece acá. Que básicamente lo que dice esa ecuación es que la variación de la presión con respecto a la altura, considerando z en ese caso como la posición vertical, la altura, va a ser igual a menos el peso específico, ¿cierto? Recuerden que el peso específico está asociado a, aquí lo mismo lo dice, a la densidad por la gravedad, esa propiedad de fluidos que estuvimos trabajando, hablando de ella al final de la semana pasada y esta semana. Entonces, básicamente, quiere decir, porque la densidad está asociada a ¿qué? A la masa, ¿cierto? Masa sobre volumen, considerando que la gravedad es constante. Entonces, básicamente, ahí lo que tiene que ver, o lo que representa esa ecuación es de lo que hemos venido hablando. Que la presión, cuando tenemos un fluido en reposo, va a variar en función de la altura y que, digamos, está correlacionada o relacionada con el peso específico, que de cierta manera es el que me condiciona esa fuerza que está incidiendo sobre los puntos, ¿cierto? ¿El peso específico qué es? El peso por unidad de volumen, ¿cierto? Y peso es la masa por la gravedad. Entonces, básicamente, lo que hemos venido discutiendo desde el principio de la clase, y es que la altura va a ser la que va a condicionar el valor de la presión, pero que básicamente esa relación se basa en ¿qué? En el peso o la masa del fluido que está, digamos, incidiendo sobre un punto en particular. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está acá la misma interpretación que le dimos. El gradiente que sea negativo quiere decir que hacia abajo la presión va a aumentar y hacia arriba la presión va a disminuir, ¿cierto? A medida que vamos subiendo, entonces es menos masa la que estoy cargando, entonces a medida que yo voy subiendo, la presión disminuye, a medida que voy bajando, entre más profundo esté, la presión va aumentando, lo mismo que dice acá, y básicamente esto me va a permitir entonces que yo pueda evaluar cómo cambia la presión a lo largo de un fluido, a lo largo así vertical, a lo largo de un fluido que se encuentra en reposo. Esta ecuación es una ecuación diferencial que, dependiendo de ciertas condiciones, yo la puedo resolver y puedo hallarla, yo resuelvo esa ecuación diferencial y puedo hallar una expresión para la presión en función de la altura, que ahí está en forma diferencial, pero digamos que si yo quiero resolver esa ecuación diferencial, bajo ciertas condiciones lo puedo hacer. Como tal, el peso específico ya sabemos que corresponde a la densidad por la gravedad. Y la densidad es una propiedad de los fluidos, la gravedad es constante, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero la densidad es una propiedad de los fluidos que varía, ¿cierto? No es una propiedad constante, es una propiedad que puede variar en función de ciertas condiciones, temperatura, presión, etcétera. Entonces, dependiendo de si esa densidad es constante o no es constante, pues entonces yo puedo resolver esa ecuación diferencial de manera más fácil o de manera más compleja. Y aquí entonces viene lo que hablábamos en las clases anteriores, por ejemplo, de cuando un fluido es incompresible o cuando un fluido es compresible. Si es incompresible, quiere decir que su densidad no varía, ¿cierto? O sea, que por más efecto que haya de la presión,
por más, acá pues hablamos más que todo de la presión, o el efecto que tiene la presión sobre la densidad, porque estamos hablando de cambio de presión en un fluido que se encuentra en reposo. Pero digamos, entonces, cuando tenemos fluidos incompresibles, esos fluidos incompresibles quiere decir pues, que no va a variar su densidad o básicamente su volumen no se ve afectado por el aumento de la presión. Entonces, en ese caso, podemos asumir que el fluido es un fluido con densidad constante, ¿cierto? Cuando es incompresible, o sea, cuando su densidad no varía en función de la presión. Mientras que tenemos los gases, por ejemplo, que son fluidos compresibles, es decir, que su presión, su densidad sí se ve afectada por la presión. Entonces, dependiendo de esos casos que tengamos, de fluidos compresibles o incompresibles, esa ecuación diferencial la podemos resolver y podemos obtener expresiones mucho más sencillas o mucho más complejas. ¿Dónde va a ser más sencilla? Donde la densidad es constante. Porque si la densidad es constante, pues podemos decir que el peso específico es constante, porque el peso específico es densidad por gravedad, entonces ya simplemente separación de variables y puede evaluar la integral entre los puntos P1 y P2 y entre Z1 y Z2 y puede hallar una expresión para la presión en función de la posición, ¿cierto? O ya si los fluidos presentan variación en su densidad, o sea, si son compresibles, entonces ya no puedo decir que ese peso específico es constante, sino que ya tendría que utilizar alguna otra herramienta, por ejemplo, un gas ideal o alguna ecuación de estado.